distinguidos amantes del celuloide, viajeros del tiempo cinematográfico, sean bienvenidos a este fascinante viaje por los albores de la industria fílmica italiana, un periodo de efervescencia creativa y audacia técnica que sentó las bases de lo que hoy conocemos como cine. Nos sumergiremos en las páginas de Nosferatu 4, una revista monográfica dedicada al cine épico italiano mudo. André de Cretinetti, para desentrañar la trama central de una época que con su monumentalidad y visión conquistó el mundo. La génesis de un coloso, el cine histórico italiano 1910-1923. Desde el octubre de 1989, cuando la revista Nosferatu vio la luz en San Sebastián, hasta su transformación en colección de libros en 2007, su espíritu ha sido el de desvelar las capas de la historia del cine. Hoy nos concentramos en un capítulo crucial, la época dorada del cine épico mudo italiano, un fenómeno que tomando el relevo a Francia en la hegemonía del mercado, despertó los fantasmas de su pasado glorioso para forjar con emperadores y generales un cine de gran espectáculo. José María Pérez, en su ensayo La génesis del gran cine histórico en Italia, 1910-1923, nos introduce en este universo trazando una progresión lineal fragmentada en 13 apartados. Nos revela cómo Italia, entre 1904 y 1905, con pioneros como Arturo Ambrosio, fundador de Ambrosio, y Filoteo Galverini, cofundador de Cines, empezó a gestar una industria que resistiría a los intentos de colonización de la casa francesa Pathé. La batalla de las productoras fue clave, con firmas como Italafilms, Rinascimento Films y Milano, aglutinando talento y capital. Un movimiento astuto fue el robo de cómicos galos, como André Ded, conocido como Gribouille, Boireau o Cretinetti, Max Linder, Ferdinand Guillaume Tontolini, o Polidor y Marcel Fabre-Robinet, quienes, con su comedia de Gars, prepararon el terreno comercial para las futuras epopeyas históricas. El punto de inflexión llegó en 1908 con Los últimos días de Pompeya, una de las primeras reconstrucciones históricas cinematográficas que marcó el inicio de una pugna por la fabulación histórica y la construcción de grandes estudios. Directores emblemáticos como Enrico Guazzoni y Giovanni Pastrone, bajo el seudónimo de Piero Fosco, se lanzaron a la conquista del mercado a partir de 1910 con obras como Agrippina, La caída de Troya y el monumental Quo Vadis, 1912, que anticiparían la máxima expresión del género rockabilly a 1913-1914. Estas grandes máquinas, como se denominaba a las superproducciones, priorizaban el alarde cuantitativo, miles de extras, decorados colosales, como el templo de Moloche de 40 metros de altura en Cabiria, que inspiraría a Griffi, para intolerancia, metrajes extensos y presupuestos millonarios. Paradójicamente, esta búsqueda de lo espectacular llevó a descubrir el verdadero lenguaje del cine, liberándolo del academicismo teatral. La contribución fundamental de los pioneros italianos fue la edificación de espacios fílmicos tridimensionales. Abandonando los fondos pintados del trompe y oil, construyeron estructuras reales que emanciparon el cine de la tutela teatral. Arquitectos, familiarizados con el moldeo y el vaciado, irrumpieron en la creación de escenografías, introduciendo la arquitectura fingida fílmica con armazones de madera y recubrimientos de estopa. El contraste entre la formación pictórica de Guazzoni, Quo Vadis, y la arquitectónica de Camillo, Innocenti y Cabiria es un claro ejemplo de esta evolución. Paolo Bertetto profundiza en esta fascinación espacial de Cabiria, destacando cómo la escenografía pasó de ser un mero fondo a un espacio dinámico donde actuaban personajes y la cámara. Las macroarquitecturas, como el templo de Moloch, se construyeron sobre un sincretismo de iconografías tradicionales y un gigantismo espectacular que anticipó la monumentalidad intelectual de la metrópolis. La dualidad entre panorama y paisaje también define este cine. Mientras Norteamérica y Suecia explotaban la naturaleza, Italia se adueñaba del espacio tridimensional construido. Las imágenes panorámicas de Alberini se sometían a la estructura del decorado, creando una profundidad de campo total que conquistó el espacio fílmico para el actor. Esta conquista del espacio liberó al actor de la pantomima teatral, permitiéndole una gesticulación más naturalista y la interacción con decorados en diferentes alturas, introduciendo la dialéctica en la verticalidad. Las escenas de masas cultivaron el término coralidad, llenando la pantalla con miles de figurantes. Este naturalismo gestual y el éxito popular de ciertos intérpretes dieron origen al divismo, un fenómeno social que convirtió a actrices como Francesca Bertini, Pina Menicelli o Lida Borelli
en vamps que trascendieron la pantalla. Los hombres, aunque también divos, solían migrar hacia la dirección. De este caldo de cultivo surgió el serial heroico e hecho de músculo o cerebrón maciste. Bartolomeo Pagano, un descargador de Genova, fue elegido en un casting de bíceps para encarnar a este coloso bondadoso y musculoso en Cabiria, un personaje que protagonizaría 28 películas y se convertiría en arquetipo de héroes forzudos, influenciando incluso el cómic. Su contraparte cerebral y cínica fue Zalamor, interpretado por Emilio Lione, un ladrón de guante blanco al estilo de Arsenio Lupin. En contraste con la tradición épica, surgieron los experimentos futuristas Filippo Tommaso Marinetti, y su movimiento rechazaron el academicismo y la vocación arqueológica del peplum, ahogando por la velocidad, el dinamismo y la tecnología. Anton Giulio Bragaglira y Arnaldo Ginna realizaron filmes de vanguardia como Il mio cadavere vita futurista, que anticiparon el surrealismo. Sin embargo, el cine épico fue inmune a estos experimentos, los cuales, víctimas del desinterés, apenas sobrevivieron. La crítica cinematográfica también balbuceaba. Mientras escritores como Gabriele de Annunzio prestaban su nombre a filmes como Cabiria, aunque solo elaboró los rótulos para dotarlos de prestigio, Ricciotto Canudo, fundador de la crítica cinematográfica y de origen italiano, acuñó el término séptimo arte, analizando el cine como una conjunción de las artes del espacio y el tiempo. Canudo, no obstante, se mostró crítico con el cine épico, calificándolo de pomposo y fácil. No todo fue grandilocuencia del drama, mundano también se abrió paso con una corriente melodramática realista que antecede herida al neorrealismo de la posguerra. Directores como Luigi Maggi y Nino Martoglio Sperduti nel Guio exploraron la denuncia social, contrastando con el cine épico que tendía a perpetuar el orden religioso e institucional. El cine épico italiano se balanceó entre religión y guerra. Si era pagano, reflejaba el ansia imperial y si era cristiano, se convertía en una liturgia didáctica, sustituyendo los retablos del altar. La pantalla, de planta rectangular como las iglesias cristianas, se erigía en un nuevo altar. Al mismo tiempo, el peplum justificó el colonialismo italiano de la época y avivó el imperialismo, como en Cabiria, que glorificaba la campaña militar romana en Cartago, o Scipione el africano 1937, que legitimó la conquista de Etiopía por Mussolini. La Primera Guerra Mundial, aunque un revulsivo, permitió a Italia consolidar su producción y exportar su cine. Sin embargo, a mediados de la década de 1920, el ocaso del cine épico era inevitable. La ofensiva de Ollugó, con su creciente poderío industrial, la saturación del gusto popular, la reiteración de fórmulas y el amaneramiento del género, junto con la llegada de Mussolini al poder artísticamente restrictivo, sellaron su destino. Las productoras italianas se fusionaron en un intento vano de resistir y en 1923 Pastrone abandonó la dirección. El golpe de gracia llegó en 1927 con el cine sonoro, que evidenció la falta de dramaturgia de personajes en un género centrado en el espectáculo visual. No sería hasta el neorrealismo que el cine italiano recuperaría su relevancia. Maestros y visiones a la esencia de Cabiria, Paolo Bertetto, en su análisis Cabiria, el espacio de la fascinación, nos recuerda que esta obra maestra de Giovanni Pastrone fue el modelo esencial del colosal cinematográfico, una síntesis potencialmente perversa entre capital y espectáculo. Fue pionera en la autopromoción, utilizando la simulación y la mentira al designar a Gabriele de Annunzio como su autor, a pesar de que éste solo redactó los intertítulos. Pastrone, un sagaz productor e industrial, optó por ocultar su propia autoría en favor del prestigio de Annunzio, mostrando una aguda intuición de las leyes del nuevo mercado. El poeta, a su vez, presentó la película como una visión histórica del tercer siglo A.C., donde la virtud del fuego infatigable y el genio del fuego dominaban, un discurso que dotaba al film de una poética del maravilloso. La escenografía en Cabiria es protagonista, construyendo no solo el fondo, sino un espacio dinámico que integra la acción, los personajes y la cámara. El arquitecto Camillo Innocenti diseñó decorados tridimensionales monumentales, como el templo de Moloch, combinando referencias púnicas, asirias, egipcias e incluso precolombinas, en una reescritura espectacular fundada en la investigación del gigantismo y de sus efectos. Esta reestructuración formal de la escenografía anticipó la complejidad visual del cine de Land. La magia técnica de Cabiria se debe en gran parte a Segundo de Chomón. Sara Torres, en Segundo de Chomón en la Itala Film,
Destaca al genio aragonés como un operador, maquetista, iluminador y trupista revolucionario. Chomón, trabajando para Pastrone, creó una sorprendente iluminación artificial para escenas interiores y exteriores nocturnas, realizó maquetas para derrumbamientos y convirtió el fuego en protagonista de escenas antológicas, como la erupción del Etna o el incendio de las naves romanas por Arquímedes. Su mayor innovación fue el carrillo, una plataforma con ruedas neumáticas que permitía a la cámara desplazarse, otorgando profundidad y tridimensionalidad a los decorados, una patente que irónicamente Pastrone le birlaría. Esta trayectoria oblicua, sino sinusoidal, Pastrone dicit ofrecía un efecto estereoscópico inédito, aislando a los personajes de las masas y revelando la importancia del gesto. Chomón también fue clave en los trucajes de los cortometrajes de Crettinecchi, su amigo y colaborador. Tradición y novedad, vanguardia y comedia. Gianni Rondolino, en cine épico italiano mudo, tradición y novedad, reafirma la superioridad italiana en el género histórico, reconocida ya en 1911 por Victor Jassé, quien alababa la magnilocuencia, las grandes escenas y la formación de una escuela propia. La monumentalidad era la clave, con la imagen cinematográfica funcionando como un amplio contenedor de emociones y acciones más que un vehículo de narración lineal. El encuadre, repleto de elementos espectaculares, se erigía como un cuadro autónomo de gran plasticidad y verosimilitud, sostenido por didascalias extensas y literarias que actuaban como un bajo continuo. Esta exaltación del encuadre como escenario fue la verdadera novedad del cine italiano, antes de que el montaje se consolidara como eje narrativo. Su influencia en Griffith y Oriol fue innegable, aunque indirecta. Juan Abelló, en Vanguardia y Tradición en los albores del cine Cabiria versus Theiss, nos presenta el contraste entre la tradición colosalista de Cabiria y la vanguardia de Theiss 1916, dirigida por Antón Giulio Bragaglia con decorados cubistas y art deco de Enrico Prompolini, mientras Cabiria era una epopeya de casi 4 horas, con anilina coloreada y música original, sinfonía del fuego, fiel al decadentismo y al pompierismo pictórico teatral. Theiss era una breve historia de amor de pasajes surrealistas y abstractos, con brevísimas didascalias y versos de Baudelaire. La ligereza onírica de Theiss, con sus formas geométricas en movimiento y paredes que sudaban vapores, no encontró el favor del público y sus copias se perdieron casi por completo, a diferencia del triunfo mundial de Cabiria. Ambos films, antagónicos en su concepción, marcaron, sin embargo, hipótesis de trabajo esenciales para el desarrollo del cine como arte independiente. Finalmente, Román Gubern nos adentra en la figura de André Ded Boireau-Crettinecchi, padre del cine cómico, la primera estrella cómica de proyección internacional. Tras sus inicios con Georges Méliès 1901-1904, donde aprendió trucajes, Ded se consolidó en Pathé con su personaje de Boireau 1906, creando la primera serie mundial de un cómico. Giovanni Pastrone lo fichó para Itala Film en 1909, rebautizándolo Crettinecchi en Italia, Beriboille en Francia y Toribio o Sánchez en España. Su personaje, que dirigía y protagonizaba semanalmente, a menudo auxiliado por Chomón, se caracterizaba por una comicidad acrobática y contorsionista, con un ritmo trepidante y derivaciones hacia el absurdo. Buber lo considera un precursor involuntario del futurismo y del surrealismo, citando ejemplos de su agresividad insólita y comicidad nonsense, como en Crettinecchi al cinematógrafo 1911, una de las primeras películas autorreflexivas del cine, o sus despedazamientos que anticipan a Buster Keaton. El inmenso éxito de Crettinecchi, que generó imitadores por toda Europa, no pudo evitar su triste declive tras la Primera Guerra Mundial, muriendo en la miseria en 1931. No obstante, su legado como creador del primer personaje cómico estable de éxito internacional es indiscutible. Las fichas técnicas de películas como Los últimos días de Pompeya 1908 y 1913, La caída de Troya 1911, La Odisea 1912, El infierno 1911, Espartaco 1913, Maciste 1915, Mesalina 1923, Maciste Alpina 1916, Obadis 1912, Maciste en el infierno 1926 y Nerón 1909 no son sólo listas de créditos, son la materialización de todos estos conceptos. Nos muestran la evolución del formato, la invasión creciente, la búsqueda de la legitimidad artística como en el infierno,
la emergencia de los divos Alberto Capocci como Nerón, Mario Guaita Ausonia como Espartaco, Rina de Liguoro en Mesalina, la maestría en las escenas de masas, la incorporación de efectos especiales de Chomón en Maciste Alpino o Maciste en El Infierno y el impacto internacional que estas producciones tuvieron, marcando a públicos y críticos. Federico Fellini, por ejemplo, recordaba Maciste en El Infierno como su primer recuerdo cinematográfico, una imagen de fuego y figuras imponentes que definiría su propia visión artística. Este recorrido por el cine épico italiano mudo nos revela no solo una fascinante colección de películas y personajes, sino la génesis de un lenguaje, la batalla por una identidad artística y la impronta indeleble de unos pioneros que a fuerza de ambición y monumentalidad esculpieron las primeras grandes obras de lo que hoy es el séptimo arte. Su legado, aunque a menudo superado por la evolución técnica y narrativa, sigue siendo un faro de creatividad y audacia en la historia del cine.